yo lo que, hay dos formas, yo trabajo de esta manera. A mí me gusta que ustedes busquen el significado amplio en el diccionario, pero yo lo que hago, la concentro, hago el extracto. Entonces lo que yo tengo aquí no se va a parecer mucho, pero sí va a decir mucho. Si ustedes quieren, yo se las doy. ¿Quieren que se las dé? Sí. Ok, entonces apunten entonces. Inspiración. Que haga Dios, influencia que Dios ejerce sobre Correcto, la esa la inteligencia de. humana. Amén. Inspiración, dígalo porque no te lo tengo. Ok, influencia que Dios ejerce sobre la mente humana. Influencia que Dios ejerce sobre la mente humana. Ahí hay una palabra que no la dije ahorita, y es influencia divina que Dios ejerce sobre la mente humana. Ajá, entonces, Entre paréntesis, pongan los nacidos de nuevo. Entre paréntesis, estamos hablando sobre los nacidos de nuevo. Esta inspiración no viene sobre gente inconversa. inspiración, influencia divina que Dios ejerce sobre la mente Dios ejerce humana, sobre la mente humana. los nacidos de la... Entre paréntesis, los nacidos de nuevo. Iluminación. Alguien que recibe luz para ver lo que estaba escondido. Iluminación. Alguien que recibe luz para ver lo que estaba escondido. Y entre paréntesis pongan espiritual. Estamos hablando de luz espiritual, no de luz física. Y la otra es revelación. Revelación. Amén. Rápido, por favor. Está tardando. Revelación. Como si estuviera recibiendo inspiración. Ok. Secretos de Dios. Secretos de Dios. Secretos de Dios. Secretos de Dios revelados. Secretos de Dios revelados. Con propósitos eternos. Revelados al hombre con propósitos eternos. Revelados al hombre con propósitos eternos.
Entre paréntesis ponga, esto es al pueblo de Dios. Esto es al pueblo de Dios. Si ustedes se dan de cuenta, hermano, ya para seguir con lo que tenemos para hoy, mucha gente recibe iluminación, mucha gente tiene inspiración del mundo. ¿Y por qué los cristianos no inventamos nada? ¿Por qué Bill Gates no es cristiano y Dios le dio la revelación o la iluminación de la computadora? ¿Por qué Gutenberg también inventó la imprenta o la luz? La imprenta. La imprenta, ¿verdad? Entonces, Dios, si ustedes conocen bastante a Dios, nosotros nos damos de cuenta de que Él ha tomado un grupo de gente, lo que nosotros conocemos como un remanente, para revelarles sus secretos. Entonces, dentro del grupo del remanente no aparecen corazones altivos, no aparecen corazones necios, no aparecen corazones humillados, corazones que se han dispuesto a brindarle el corazón a Dios. Por lo tanto, por eso dijo el Señor Jesucristo que era difícil que un rico se salve, porque su corazón está en su tesoro. ¿Por qué usted cree que el Señor nos tiene raspado a todos? ¿Por qué usted cree? Pues hermano, cuando llega el dinero, hermano, nos olvidamos del Señor porque lo tenemos todo. Pienso yo, puede diferir conmigo, pero es lo que yo pienso. Creemos que lo tenemos todo. Por eso. Entonces la gente de dinero no se acuerda de Dios. No necesita. No se acuerda. Cree que lo tiene todo y para qué vale Correcto. buscar a Dios. Ok, el tema de hoy es Dios. Me encantaría de que... ¿Cómo andas? ¿Andas 2020 la vista? Sí. Ok. Búscame la palabra Dios ahí, a ver, y buscarla tú en el sistema que aparece. Dios, porque vamos a meternos ahí bastante fuerte. Página 21. En el bosquejo. Vamos a esperar que los muchachos encuentren la palabra de Dios. Cuando la tengan, hermano, o la apuntamos de un solo para arrancar, porque esto viene bueno hoy. El menú viene mejor que los tacos que están ahí atrás. No, sí. Layo, hermano Rosalío. No, pero- Dios es con D. Con D. sí. Ok. Qué barbaridad. 2, 4, 6. No ha venido Ronaldo. ¿Quién más me falta? No, de Nilsson ya vino. Hermano Freddy está afuera. Solo uno falta. Dice que en las religiones politeístas es el ser sobrenatural que tiene poder sobre una parte concreta de lo existente y sobre el destino de los seres humanos. Ese es Dios. Ok. Personas, hay como 4 definiciones. Ok. ¿Cuántos dioses hay? Ok. ¿Qué dice? Ni lo he encontrado. Está en la Biblia, ¿no? Sí, pero que tiene un montón de... Póngale DI. Búsquele. DI. Sí, aquí está. Ya leyó. La I, Sí. Léemela de nuevo, varón. Escuchen bien, hermano. Levanta un poquito la voz, papito. En las religiones politeístas, ser sobrenatural que tiene poder sobre una parte concreta de lo existente y sobre el destino de los seres humanos. En pocas palabras, tiene dominio. No habla sobre creador, right? No habla sobre creador. Porque ahí está hablando del politeísmo. El politeísmo es doctrina que los que creen en la existencia de varios dioses. Por eso habla de los politeístas que creen en varios dioses. En pocas palabras, no encaja en el Dios nuestro, porque el Dios nuestro es uno. Dice Jehová Dios, uno soy. Y después de mí y antes de mí no hay otro Dios. ¿Ok? Pero cuando nos vamos a Génesis, en los primeros 3 versículos, 4 o 5 versículos, cuando el Señor declara en el primer capítulo, declara a ser la raza humana, comienza a hacer las cosas primero,
El primer día ordenó la tierra, hizo la tierra, separó el mar. Entonces nos damos de cuenta que hay una parafrasis que nosotros la conocemos como el Elohim, que es una frase plural. Y dijo el Señor, hagamos. No dijo voy a hacer o voy a hacer. Entonces aparece lo que es el pluralismo. Y después nosotros vemos la revelación en el Nuevo Testamento del Dios Trino. No aparece en el Antiguo Testamento el Dios Trino. Aparece en el Antiguo Testamento, no aparece el Espíritu Santo. En ninguna expresión en el Antiguo Testamento aparece el Espíritu Santo, sino que aparece el Espíritu de Dios. ¿Están de acuerdo? En el Nuevo Testamento sí está la revelación del Espíritu Santo de Dios, donde Él se manifiesta la deidad del Señor. Por lo tanto, el Dios de nosotros es un Dios trino. Y nosotros lo consideramos de la manera que está escrito en la palabra. No lo tenemos en duda, ¿verdad? ¿De qué es lo que dice, hermana Oscar? Buscarte 5:7 de Primera de Juan. ¿Lo encontró, hermano? No tiene la palabra Dios. Aquí dice Dios es el creador de todas las cosas, de todo lo que existe. Y Dios es creador de todas las cosas. y Él existe Le para quitaron esa siempre. página. Ok. All right. 5.7. 5:7, ¿qué dice? ¿De qué dijo? De Primera de Juan. 5.7 de Primera de Juan dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ok, en pocas palabras, Juan el teólogo se le revela a él que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se había manifestado de esa manera, es un solo Dios. Pero ¿cómo podemos enseñar nosotros esa trilogía? ¿Cómo podemos enseñar nosotros esa doctrina? Nosotros la enseñamos porque está escrita y fue revelada por el Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, para que el hombre esté enteramente preparado para la defensa del Evangelio. Y si el Señor se manifestó en tres maneras, el Padre primero, después en el Antiguo Testamento, y el Padre dijo, he aquí mi Hijo amado. ¿Se acuerdan? Cuando en él tengo contentamiento, dice que reposó, le dijo a Juan, cuando repose sobre de él el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. ¿Se acuerdan que se manifestó? El Padre se manifiesta primero hablando, después a través del Hijo, y de tercera persona se manifiesta a través del Espíritu Santo. Públicamente no se manifestó ahí, porque ahí solamente se dio cuenta Juan y Jesús. Pero ya cuando vamos al aposento alto, cuando el Señor se va, ahí se manifiesta directamente el Espíritu Santo a nivel mundial. Se reconoce la presencia del Espíritu Santo. ¿Lo encontró? Sí, ¿Qué dice? Pero aquí tiene la misma definición que en el teléfono, ¿no? Igual. Hermano, yo tengo otro concepto acá de Dios. Ok. Dice, en el concepto teológico, filosófico y antropológico de Dios, hace referencia a una deidad suprema. La 23ª edición del diccionario de la Real Academia Española lo define como el ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo. Ok. Monoteísta significa que creemos en un solo Dios. Somos monoteístas. Le leo todo este concepto. Léelo, varón. Dice, Dios. En las religiones monoteístas, ser eterno, sobrenatural y único que ha creado el universo y controla todo lo existente. El culto católico se centra en la figura de Dios. Alá es el Dios de los musulmanes, Yahvé es el Dios de los hebreos. En las religiones politeístas, ser sobrenatural que tiene poder sobre una parte concreta de lo existente y sobre el destino de los seres humanos. Y ahí sigue. Bueno, en pocas palabras, vamos a definir la palabra Dios. La vamos a poner, escríbalo ahí en el cuaderno. La palabra Dios significa creador. Ese es el creador de todas las cosas. Pero la palabra Dios no es un título, no es un... La palabra Dios es vamos a decir, vamos a hacer
es un título, pero al mismo tiempo es un nombre, es una palabra que se le atribuye simple y sencillamente a aquel que crea. Nosotros somos, según el Salmo 94, nosotros somos pequeños dioses, según el Salmo 94, pero nosotros somos porque somos hijos de Dios, primero creación y después Él nos hizo, ¿cómo se llama? Nos hizo su pueblo. Pero dice el Salmo 94 que sí, nosotros somos como pequeños dioses. Incluso Jesucristo dijo en cierta ocasión, ¿acaso no oíste vosotros decir que vosotros sois dioses? Porque nosotros creamos, el ser humano es el único que crea. El ser humano engendra a una mujer, tiene poder para crear, porque Dios le dio ese poder. Nos puso la semilla del esperma para poder fecundar a una mujer. Nadie tiene poder para hacer eso, solamente nosotros los hombres. Los animales lo hacen, pero lo hacen de una manera diferente porque no son seres humanos, no crean seres humanos. Nosotros nos producimos en otro ser humano. Y segundo, tenemos creatividad. Todo esto ha sido hecho por la mente humana, que ha sido iluminado, inspirado por el Señor. Eso se llama la inspiración o la iluminación de Dios a la raza humana, para que la raza humana tuviera como el desarrollo que hoy nosotros tenemos. Eso ha venido evolutivamente. Dime, Oscar. Sí, hermano, y sería correcto, ¿verdad? Como usted dice que ahí en Salmo lo dice, ¿verdad? Sería correcto nosotros, si nosotros estamos dando una enseñanza, ¿no? Decir que nosotros somos pequeños dioses, o sea... Es lo que dice el Salmo 90. ¿Alguien tiene el Salmo 94? Creo que es el 94 o el 98. ¿Lo han leído? Sí, lo he escuchado por ahí, querido. O sea, nosotros no nos podemos decir pequeños dioses, pero la Biblia lo... Pero nos pone pues pongámonos yo Jehová Junior, como dijo Jesús. Ajá, Jehová Junior. Los Junior, digo que ¿Por qué? Espérate, creo que es el 94 o el 98. ¿Cuándo Jesús lo aplicó? No le estamos haciendo Déjenme ver. Ay, qué barbaridad, me queda en casa. Váyate. Ahorita me voy. El 94 no es el 96. Tampoco. No, aquí está. ¿Estamos 29? Sí. ¿O no? Ah, no. Ah, no. Estamos 30, ¿verdad? Ah. 30. No es la concordancia. ¿Tiene alguien concordancia, no? Busque dioses o algo así. Está en el, yo creo, está en el Salmo, en uno de estos, el 90 y pico. Para corroborar lo que estoy diciendo. Siempre es bueno andar una Biblia de... Salmo 82, 6. Salmo 82. Y Juan 10:34 dice, los seres humanos de hecho pequeños dioses. ¿Cuál es, Pino? El 82:6 dice, 84. vosotros sois dioses y todos sois hijos. 82. 82:6. Ok, dice, Dios está en la reunión de los dioses. Mire quién canta es Asaf. Dice, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaré injustamente y aceptaré la persona de los impíos? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido, librar al afligido y necesitado. No saben, no entienden, andan en tiniebla. 82:6. Ok, 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios. Ok. ¿Y cuál es el otro, el versículo de que Jesucristo lo mencionó? Aquí dice que Juan 34. Juan 10:34. 10:34. Busquen ahí, hermano, y márquenlo ahí, porque eso lo dijo el salmista. Juan. Antes tenía esos textos ahí al tiro y ahora se me han ido. Lucas, Juan. Juan 10:34, ¿verdad? Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. ¿Qué?
Dios es Pero Señor. eso lo dijo el Señor. Ajá. 10, ¿cuál hermano? 10:34. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si amó Dios es a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dijo, hijo de Dios soy. ¿Me explico? Entonces pónganlo ahí en concordancia, porque eso es algo, hermano, que no se puede predicar abiertamente porque se puede mal usar. Pero un Dios, el hijo de un Dios es un Dios. No. Es Dios. La diferencia es que nosotros somos mortales. Porque Él nos dio, en un principio, en el huerto del Edén, el Señor nos creó para ser eternos. Pero, porque nos salimos fuera de la voluntad de Dios, entonces nosotros caímos al grado menor, menor o peor que los ángeles. Pero sí, nosotros en un principio el Señor tenía propósitos eternos y lo sigue teniendo, a la diferencia que hoy nosotros somos mortales. Solo vamos a alcanzar la inmortalidad aquellos que entremos en la vida eterna. También nosotros. Porque el Señor nos va a dar de comer del árbol de la vida. Y cuando comamos de Él, todavía no hemos comido, hermano. Nosotros lo que el Señor nos ha dado es una entrada por la fe en el Señor. Hermano, todavía nosotros no hemos coronado nuestra victoria. Quiero que sepa eso. Porque nos podemos perder en el último instante. Tenemos que mantenernos firmes. Por eso dice la palabra del Señor, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque cualquiera de nosotros puede resbalar. Entonces, para terminar el punto, la palabra Dios es creador. El ser humano crea, claro que nosotros somos creativos. En Nicaragua no creamos nada, ni en El Salvador, pero acá en Estados Unidos y en Norteamérica, acá en Europa sí crean. Porque allá lo que hacemos es pupusas hacemos nosotros en El Salvador, creamos los pupusas. Y hacíamos carritos de Pues, y los hondureños hicieron. ¿Qué creamos? A nivel mundial, la marimba, el instrumento ese en Oh, Guatemala. de verdad, ¿a dónde la Es crearon? de Guatemala. ¿No es de México? No, Guatemala. En El Salvador, ustedes que son salvadoreños, ¿qué han creado allá? Que a nivel mundial, ¿qué sirve? La mara salvadoreña. La pupusa. Ya ves, han aportado al mundo. Hemos aportado para la maldad. Y en Nicaragua, ¿qué hemos creado? Déjenme ver. Carteritas finos. Nada. La delantera del Real Madrid se entrenó en el mercado oriental de Nicaragua. ¿Sabe por qué? Porque cuando los carteristas van detrás del tipo, el tipo va así, entonces ahí los entrenan y ya salen pulidos para la... Pero que en nuestros países no creamos, pero todo lo que nosotros recibimos allá, hermano, ha venido de la bendición de Europa, de Estados Unidos. Maquinaria, esto, lo otro, todo es importado. Crean todo, hermano. Allá ¿verdad? la carne la producen ellos. Right. Pero no creamos. Ok, somos entonces, creativos. Hablen, terminamos el no punto. murmure, El hable. tema Dios Diga la palabra, significa creador. Ahora, lo importante de esto, hermano, es que nosotros estemos conscientes de que hay cientos de dioses. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que el Dios de nosotros es uno. ¿Usted ha visto a Dios? ¿Ha visto César a Dios? ¿Alguien lo ha visto, hermano? Literalmente. En sueño. Nadie lo ha visto. Ahora, ¿por qué estamos aquí sirviéndole a un Dios que nunca hemos visto? Por la fe que la ha puesto. ¿Por qué? Nos La sentimos, fe. Ha hecho algo visible. nos ha nosotros cambiado. Ok, pero ¿cómo tú me puedes, explícame un poquito, sea un poquito más abierto, no seas tan abstracto, algo más, dime algo más, un pedacito de lo que ¿por qué tú crees en Dios? ¿Cómo el Dios que tú le sirves se te ha revelado a ti? Cada vez que abro los ojos por la mañana y veo la creación, es una forma de que Dios revela su existencia. Ok, César. Dime, ¿cómo tú, el ser que tú le sirves, por qué le sirve? ¿Cómo Él ha llegado a ti? ¿Cómo se te ha revelado a ti? ¿Cuál es tu experiencia con Él? Dios se revela, Dios habla en nuestros corazones, lo podemos sentir y Tú hablas por tu experiencia. creemos en Él. Por eso, cuando el Señor vino a mi vida, Él puso en mi corazón ese sentir
y por fe y transformó mi vida, y por eso creo yo de que hay un Dios que transforma y creemos en él, aunque no lo pueda ver, pero sí puedo sentir y he experimentado su poder y su amor. Cortito. Sí, con el hecho de analizar los dioses que hay. Entonces, analizando todos estos dioses falsos que Dios habla en la Biblia, ninguno de ellos he sabido o he leído que han creado algo, pero el Dios que yo creo que ese ha creado todo esto, y no hay otro que lo iguale ni haga algo parecido a lo que mi Dios hace. ¿Y en ti? En mí ha hecho un gran cambio. Antes yo no era nada, hoy soy un hijo de Dios, uno que ha hecho grandes por fe, que ha hecho cambios en mí, que ahora hasta yo mismo me sorprendo de quién soy ahora a cómo era antes. O sea, en pocas palabras, tú has cambiado. Grandemente. Ok. Vos, chavalo, vos, que estás detrás de la cámara, voltea la cámara y póntela de frente. Para que se mire. Para que te mire. ¿Cómo tú podrías decir que Dios es real? ¿Qué es lo que ha hecho en ti para que tú lo hables de Él? Porque si hablamos, hermano, de un Dios que nosotros le servimos, vamos a hablar por la experiencia que vivimos. ¿Puedo decir algo rapidito? Dale, porque suéltate. Te está pidiendo algo personal, ¿verdad? Personal, correcto. No lo que ha hecho en la gente, porque estamos aquí todos, sino en lo tuyo personal. En algunas ocasiones, por ejemplo, lo he comentado, pero esto es algo que hasta el día de hoy impacta mi vida. O sea, todos saben mi condición antigua, ¿verdad? Yo tomaba mucho y usaba drogas. Okay. Entonces, en una ocasión, después de 3 días de estar tomando y drogándome, llegó un momento que yo ya no reaccionaba, tenía una sobredosis. Y lo único que yo hice fue recostarme en la pared y dejarme morir. Eso era todo lo que yo quería ya. Okay. En mi mente aparecía que decía yo, toda mi vida fui cristiano desde niño, y me voy a morir así y me voy para el infierno. Pero algo por dentro me decía a mí, algo yo escuchaba que decía: no te arrepientas ahora, porque imagínate, ahora que te estás muriendo vas a pedirle perdón a Dios. Y entonces llegué a la conclusión yo de que me iba a morir así. En ese lapso de tiempo yo escuché una voz que me dijo, pero era de mi mamá, y me dijo: hijo, levántate, ve y báñate. Entonces yo recapacité y fui y así con todo y ropa me metí a la ducha y reaccioné. Entonces mi mamá estaba a miles de kilómetros de acá, no pudo haber sido ella que me llamó, fue Dios. Había algo que me decía que me dejara morir así. ¿Y tuvo fuerza esa voz? Por supuesto que sí, inmediatamente cuando yo escuché esa voz me incorporé y logré ir al baño a echarme agua. ¿Qué pasó después? Estoy acá. ¿Fue la última vez que lo hiciste? ¿De drogarte? Ese fue el proceso de mi transformación. Ok. En pocas palabras, tú lo sientes como vívido eso, Claro. de parte de Dios. Hermana Marixa, Por el cambio que Él ha hecho en la vida mía. cuando aceptaste a Cristo, Cuando ¿sentiste acepté algo? a Cristo, yo sentí algo todo diferente, hermano. Mi mentalidad cambió, toda mi forma de ser, todo cambió. Si a ti te tocara hablar a nosotros que somos incrédulos, no creemos en Dios, ¿cómo tú me dirías que este Dios es real en tu vida? Bueno. ¿O solamente está en tu imaginación, Dios? No está en la imaginación, porque los hechos hablan, hermano. La vida mía es otra, diferente, es todo por completo. Convénceme, Yo puedo sí. testificar, yo tengo personas que pueden testificar quién era yo, a quién soy ahora y otra cosa. Una vez, mientras yo estaba en mi casa, oí la voz que me dijo: por mi nombre, Marixa, levántate y ora. Y me dio esa Como la voz que seguridad. escuchó él. Y me dio esa seguridad que era el mismo Dios que me estaba ¿Estabas hablando. perdida, Marixa? No, no estaba perdida. Yo ya había sido convertida. Yo ya estaba en el Evangelio. Ok. Quizá venía una prueba. De esa y yo manera mismo expresarías al Dios invisible que nadie conoce. oí la voz nada más. Oscar, cortito. ¿Cómo tú puedes decirle a alguien, mi Dios es verdadero porque esto y esto y esto, que respalde tu... o solamente está en tu mente, Dios? No, bueno, yo principalmente empezaría diciendo de que pondría de ejemplo la vida humana, ¿verdad? ¿Cómo se originaría la vida humana así de la nada? Ok, Principalmente la palabra dice que Dios es quien da la vida y es el mismo quien la quita. ok. Entonces, aparte de que
todo lo que vemos, todo lo que existe es hecho por Dios, porque por ejemplo nosotros podemos hacer cosas, como te dicen, nosotros podemos crear cosas, ¿verdad? Pero no creo que nosotros seamos capaces de crear de la tierra a un humano. Entonces, sí, hablaría en experiencia mía, personalmente, diría lo mismo que los hermanos han dicho, el transformamiento que Él ha hecho en mí. El cambio. Claro, porque a pesar de que no lo he visto, literalmente lo he sentido en mi vida. A pesar de que he tenido corto tiempo de estar en el Evangelio, he experimentado ya muchas cosas que me hacen tener fe de que Dios es real y que sí existe, porque si no existiera, yo no estaría acá. Ok, hermano Edenilson, cortito. Sí, porque Dios existe, amado hermano, porque si nosotros con solo ver cómo las aves del cielo se mueven, viven con el poder de Dios, así nosotros cómo los cuida Él, porque más de algunos de nosotros los han cuidado en la carretera. Por ejemplo, una vez yo estaba cruzando el Berrazano y andaba todo lo que andaba en el carro era ilegal, todo, y venía tomado, y ahí yo me acordé de Dios. ¿Te agarraron? Y yo le dije, Señor, sálvame de esta. ¿Te agarraron? No, ahí me dejaron pasar. Me dejaron pasar, pero yo me acuerdo que lo que bajé en la bajada para llegar al toro, cuántas veces yo menté el nombre de Dios, fueron muchas. Cuando voy llegando al retén, me dicen pase. Por eso yo creo. ¿Y qué hubiera pasado si te retienen? ¿Te friegan? Me hubiera ido preso. Me hubieran acusado de cuántas cosas. Cargamento venía bueno, hermano. El cargamento venía grueso, ¿no? Dios es el que hace el milagro. Por eso nosotros creemos en Dios y sabemos de dónde Dios lo ha salvado, a dónde lo tiene hoy. Entonces esa es tu experiencia. Podrías decirte que Dios... Ok, hermano Guillermo, cortito. Usted podría... Yo he cambiado porque la Virgen María me hizo un milagro. ¿Me explico? Entonces quiero que usted me diga... Si nos ponemos a ver en el mundo en el que vivimos, existen grandes teorías de personas preparadas, filósofos, pero nunca llegan a ciencia cierta, o nunca pueden hacer por sí solos algo sobrenatural. O sea, todo lo que hacen lo hacen bajo experimento, y siempre después de hacer un experimento hacen otro porque falla, y hasta que logran un objetivo. Pero en ciencia cierta no hay nadie que diga yo soy Dios, o yo soy el que puede hacer esto y deshacerlo cuando yo quiera. No hay nadie. Pero sin embargo en la Biblia nos relata de que sí hay un Dios verdadero que nos creó, y todo concuerda con lo que nosotros somos, con lo que vemos y donde andamos. Y gracias por la fe, el real albedrío que pone en uno para que uno pueda entender la grandeza de Dios. Eso está en todos los seres humanos, pero la cosa es que no todos le damos la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Anduviste cerquita a la respuesta que estaba buscando, pero para eso estamos aprendiendo. ¿Alguien me puede buscar en su concordancia aquel texto que dijo el Señor Jesucristo, que le preguntaron a Él, Señor, muéstranos al Padre y creeremos? Dijo Él, tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía me preguntáis, ¿a dónde está el Padre? ¿Se acuerdan de ese texto? Anduviste cerquita, pero arañando ahí, cuando me dijiste la Biblia. Hermano, busquemos el pasaje primero. Ay, ¿qué pide experiencia? Los muchachos me hacen a mí. Pensaba que cualquiera de ustedes me le iba a dar al blanco. Ahí donde el Señor dijo, pero es que nosotros cuando venimos al Señor no conocíamos la Biblia. No conocíamos la palabra del Señor. Espérate, estoy hablando con cristianos. Estoy hablando con... Juan 14:8. Juan 14:8. Vamos a ver qué dice Juan 14:8. Felipe le dijo, el Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ok, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ok, no se les olvide esto en el resto de su caminar, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino hace 2000 años, Él me dio testimonio públicamente de que hay un Dios, y a través de Jesucristo nosotros hemos sido cambiados. Jesucristo es la conexión para nosotros saber que el Dios verdadero, el invisible, se hizo visible a través del Hijo. Jesucristo hizo las obras, y hoy nosotros, cuando le aceptamos a Jesucristo como Salvador personal, le damos cabida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, la experiencia que yo tuve en mi conversión, o la que nosotros hemos tenido en nuestra conversión, fue a través de la fe en el Hijo de Dios. Porque a Dios nadie lo vio jamás. Al que nosotros hemos visto, al que hemos visto a través de la fe y por su palabra viva, nosotros nos damos de cuenta de que Él es real. El cambio en nosotros, excelente. El Señor nos cambió, ya no somos iguales, como dijo mi hermano César y la mayoría de nosotros, el cambio latente. Pero algo que corrobora que el Dios vivo es el verdadero Dios, Jehová Dios de los ejércitos, a través de Cristo. Cristo lo dio a conocer a la raza humana. No creemos en ¿cuáles son los dioses que leíste ahí? No creemos en Alá. No creemos, aunque yo no sé si es el mismo de nosotros. Me imagino, no sé si es el mismo, pero la doctrina que ellos tienen es diferente. Entonces no creemos en Buda, no creemos en otros dioses. El Dios de nosotros lo dio a conocer, ¿quién? ¿Quién lo dio a conocer? Jesucristo. ¿Ok? A través de la fe en Cristo Jesús, nosotros sabemos que le servimos al Dios verdadero. Hermano, pero, por ejemplo, ok, yo creo que todos aceptamos eso y creemos, ¿verdad? Porque creemos en Jesús. Pero ¿qué pasa con la gente que tampoco cree en Jesús? ¿Cómo tratar con ellos? Bueno, y ahí no hay, dice la palabra del Señor que después del Hijo, el que no cree en el Hijo, el que no cree en el Hijo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera, y dice, y el verso 17 dice, al que no cree en Él, dice, ya ha sido condenado, porque no hay manera. Cristo vino, bajó y dejó sus huellas en la tierra. La sangre bañó toda la tierra. Si no creemos en Jesús, ya no creemos en Dios, porque Jesús fue el único que lo dio a conocer. ¿Miró ese pasaje que leímos, hermano? El que lo dio a conocer se llama Jesús, y hemos creído en el Hijo de Dios. ¿Me explico? Estamos seguros que el Dios de nosotros es el verdadero, porque es el que dio a conocer nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás de acuerdo, hermano? Amén. No los veo convencidos, porque no hay otro, hermano. O el de los mormones, porque José Smith, el ángel mormón se presentó. Nosotros creemos ni en Buda, ni en el otro, ni en Shaolin. Creemos en el Dios verdadero, a través de Jesucristo, que es el mensajero de Dios. Dime, papi. No, es que no sé si lo dice textualmente en la Biblia, que si no creemos por las palabras, por las obras creerán. Amén. Entonces, eso me viene a la mente que como cristianos, como hijos de Dios, hablamos de las cosas de Dios. Amén. Y si no los creen con porque nosotros les explicamos con nuestras propias palabras, lo entenderán por los hechos, por el cambio que Dios hace en nuestras vidas. Right. Eso es como lo secundario, porque hay cristianos que tienen un testimonio peor que un católico, o peor que un budista, o peor que un ¿qué? Póngame otro, que un mormón, hermano. Entonces, ¿el Dios de nosotros es vivo o no es vivo? ¿O el Dios de nosotros es muerto? Porque muchos de nosotros damos mucho que desear. ¿No le ha conocido todavía? No le ha conocido, porque dice que por sus frutos lo conoceremos. Entonces, si nosotros tenemos un Dios vivo y tenemos frutos podridos, frutos que dan, si alguien
come de nosotros, hermano, se intoxica. Entonces, ¿qué clase de Dios es el que tenemos? El Dios de nosotros es vivo, ¿sí o no, hermano? Pero está vivo en nuestro corazón. Está Él viviendo realmente. Ya queda en nosotros de que nosotros lo pongamos a Él en acto. Pero Dios, el Dios de nosotros se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y su Hijo Jesucristo lo dio a conocer al mundo. La iglesia lo introduce el Jesucristo. ¿Cómo se llama? La engendra, la hace nacer con bases y fundamentos bíblicos sobre su Padre, el Dios de Israel. Y hay una conexión entre el Dios de Israel y el Dios de los gentiles. Es el mismo Dios, con la diferencia que Él vino a traer un nuevo pacto, una nueva dimensión, una nueva etapa de la vida humana. Pero Jesucristo, estamos seguros nosotros que es nuestro Dios junto con el Padre. Tenemos que estar conscientes. ¿Quién lo corrobora, hermano? La palabra. La Santa Escritura. Esta tiene poder. ¿Qué estuvimos hablando la semana pasada? Ella tiene historia, ciencia, revelación, misterios, profecía, poemas, himnos, cánticos, arqueología, mandamientos, constitución, doctrina, psicología, y tiene poder y milagro, y en ella está la vida eterna, porque esta es la mente de Dios. ¿Se fija cómo lo vamos enlazando, hermano? En pocas palabras, cuando usted hable, ok, está bien porque Él me ha cambiado, pero alguien puede decir, yo no fumo de hace 20 años porque mi mujer me dijo, y yo deseé cambiar. ¿Y por qué cambió? Porque no, ya no quise fumar, porque si no perdía a la mujer. Lo hizo cambiar la mujer, y muchos podemos cambiar por un pacto de la mujer, no perder la familia, pero el cambio que nosotros hemos recibido es para vida eterna. ¿Vieron la diferencia, hermano? Hay gente que cambia por un amor, pero nosotros cambiamos porque... Sí, pero tarde o temprano vuelve y falla. Pero nosotros Dios nos ha mantenido. Para vida eterna. Para vida eterna. Ok, ¿estamos claros ahí, hermano? No te veo convencido a vos, brother. Cuidado, estás leyendo otro libro de otra... de Buda, y estás perdido. Porque Dios se nos ha revelado a todos desde el principio, desde el Antiguo Testamento. Y a través de lo que podemos ver, sabemos que hay un Dios. Para mí que te consiguió el Corán. Estás leyendo el Corán, ¿vos? Ya lo tiene. Me dio buena idea que el día que ¿Se lo prestó? Está repitiendo, ¿verdad? Ok, vamos a la página. Estamos bien, hermano. Jesús lo dio a conocer y hemos creído en el Hijo de Dios. 3:17 dice, y textualmente, dice 3:17, y los que no creen en el Hijo han sido ya condenados. Porque el Hijo es la puerta, hermano, hacia el cielo. ¿Quién es la puerta hacia el cielo? La Virgen María, San Pedro, San Judas Tadeo, San Martín de Porres, el Papa, San Antonio, el Papa, César Tadeo. San Tadeo, no existe el hermano que tiene San Antonio y de cabeza abajo. San Antonio. San Antonio, lo tiene cabeza salido abajo, del monte. Ninguno. Marisa la milagrosa, tampoco. Hermano, la puerta hacia el cielo. Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a Jehová Dios del Antiguo Testamento y de los judíos si no es a través de mí. El que rechaza al Hijo rechaza la vida y no hay más en qué creer. Si Jesucristo no lo convence, ¿quién lo va a convencer? El Papa, con esos mensajitos. Ay, que no sé qué. Yo estuve viendo los mensajes del Papa, hermano. Mensajes a la conciencia. Ay, que portate bien y todo. Y después cuando salen 3 cigarros y una media ahí esperando. Y no menciona a Jesucristo, ¿verdad? No lo menciona. Le han prohibido porque y me estaba fijando yo estaban haciendo una misa ahí ahí estaban supuestamente como estaba la santidad, ¿va? Y canonizó en Cuba, canonizó a uno. ¿A dónde lo canonizó? Y lo van caminando con una humildad, y tremendos. Todo el mundo así, él dijo algo, yo no sé si lo dijo, pero en Facebook apareció algo que dijo él, que dice, nosotros creemos en Jesús, dijo. Ajá. Pero Jesús dijo, tenemos que saber que fracasó en su ministerio, porque la cruz fue un fracaso.
Yo no sé si yo no escuché las palabras, están en Facebook escrito. No Ok. Ajá. Pero si es verdad. Yo no lo escuché. Fracasó en la cruz. En la cruz fue un Va a fracaso. ser un fracaso. Si dice la palabra del Señor que en la cruz se levantó victorioso y llevó las primicias al Padre, porque el Gestas se arrepintió, aunque el Dimas se... Ese es el espíritu del anticristo ya. Hermano, si Jesucristo fue... La victoria de la cruz es uno de los mensajes más grandes que hay, porque ahí se consolidó nuestra salvación. Si Cristo es derrotado, hermano, y no va a la cruz, nosotros no estuviéramos aquí. Tuviéramos tal vez en el Antiguo Testamento lo que es Matando, No comiendo chancho. matando todo. Ok, entonces página 21 dice Dios. ¿Quién quiere leer ese párrafo, hermano? Vivimos en un universo Cuya inmensidad presupone un poderoso hacedor y cuya belleza, designio y orden señala la presencia de un sabio legislador. Pero, ¿quién hizo al hacedor? ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién? Ay, Señor. Así me preguntó a mi niña esa. ¿Qué contestaría tú, Yo preguntaba a los... Mauri? ¿Quién hizo a Dios? Usted me dijo que Él es Él. Él no tiene... En Isaías 43 ahí está su relato, que nadie lo hizo. Antes de Él y después de Él no hay otro. Exacto. Él es Él. Él es Dios. Ay, me gustó Allá esa. allá. ¿Ah? Oye, el americano este. Él es el que yo soy. Yo soy el que soy. Podemos remontarnos en el tiempo, pasando del efecto a la causa, pero no podemos Yo soy continuar quien soy. retrocediendo para siempre sin admitir un ser eterno. Ese ser eterno es Dios, la causa y manantial de todo lo bueno que existe. Amén. En pocas palabras, ¿quién hizo a Dios? No hay respuesta para eso. Un día, hermano, es probable que Dios, si le place, nos revele cuando estemos allá ante Él, en la gran Jerusalén. Es que lo veremos, dice tal como Él es. ¿Verdad? Mis hijos, vengan, les voy a relatar. Voy a contar toda mi historia. Venga. Ajá. No, ¿qué? Me Pequeños están traviesos. contando historias. Vení esa chavala, vení esa Marisa, vení Hermano, aquí, hermano, sentate. uno se va a quedar embobado cuando lo vea. ¿Qué me están preguntando? Hermano, eso va a ser bello, hermano. Se va a quedar un Lo ahí. triste para llegar allá, hermano, es la muerte. Ese charco yo no lo quiero pasar. Pero todo lo demás me encanta. Si eso me sirve para llegar allá, yo me quiero morir ya. No, tampoco así, hermano, usted lo necesita. Acuérdese que hay Todo es el tiempo de Dios, porque tenemos un día estipulado para morir y que llegar la muerte. ¿Verdad? Ok. Porque la muerte me lleva Todo al cielo, el tiempo. ¿Sabes con quién anda con ganas que me lo lleve la pelona? Ya me lo dijo como 3 veces el hermano Freddy. Y yo estoy con ganas que me lleven. Dice. Pero él está como... Según él dice que está preparado. Como que es lo mismo verla Ya venir tiene a la platicar con está ella. preparado porque tiene la mortaja, la caja. Sí, porque tiene buen seguro y nosotros los Ya pelados. tiene por ahí que está Al preparado. saber Flor que va a ir a vender para poderme enterrar. Los hijos que que lo manden van para El Salvador. Quemado ya, una cajita de fósforo y lo tiran a justo. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ver al Señor? Amén. ¿Cuántos quieren irse allá para verlo? Oí. Un amén, pero de aquí para afuera. Pero aquí adentro no está. Del fondo salió. Sí, ¿cómo no? Las niñas. No te vaya a pasar como aquel. Ay, mi hija, Hombre de poca fe. No te va a pasar como aquel peludo que lo mandó la muerte a buscar y llegó a buscar al peludo y el peludo se dio cuenta que lo andaban buscando y se salió por atrás y se fue a pelar. Se peloneó. Como no lo encontraba, dijo, ¿qué es este pelón? Así es que... Ok, entonces el bosquejo, la existencia de Dios, su existencia afirmada. Vamos a ver, dice, su existencia demostrada. ¿Cómo podemos demostrar su existencia? Argumento basado en la creación. Lo que ustedes estaban diciendo, la creación. ¿Quién dijo? Oscar fue, ¿right? Su existencia afirmada está. Dice Oscar que la creación, porque yo soy la muestra palpable de que Dios es real. Mírenme a mí. Así fue que dijiste, Oscar. ¿No? En otras palabras, más o menos estoy. Ok, entonces la existencia de la creación, argumento, el punto 2, argumento basado en el diseño. ¿De qué diseño está hablando? En el diseño del hombre. El diseño del hombre, hermano, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿Dios tiene cuerpo como nosotros?
Estamos en teología, right? Estamos hablando de Dios. ¿Tiene cuerpo como nosotros? No, es espíritu. Es espíritu, pero tiene un cuerpo modelo como nosotros, porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Es un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado, pero tiene... Parecido. Igual que Tiene manos. Okay. Tiene pies. Tiene pies. Sí. ¿Tiene sentimientos? Tiene sentimientos. Ok, en la parte moral. Sí. Ok, ¿qué más? Lo único que es invisible, solamente lo puede ver ya. En el espíritu. O sea, que así en esta carne no. Pero Okay. Jesús siendo Dios se transformó a hombre para verse como nosotros también. Correcto. Y aún cuando se transfiguró quedó igual como hombre, pero ya que transfigurado. Amén. O sea que Dios tiene la misma, es lo mismo como nosotros, solo porque Él es espíritu y nosotros somos carnales. Ganas de irme, ¿verdad? Para conocerlo ya. Te ayudamos. Pero hermano, de su opinión. No, así no dice. Tráeme la 44 que tengo ahí en la oficina. Debe, hermano, que dé la opinión del hermano. Porque hermano. Sí, dale, ¿qué vas a decir, hijo? No, nada. No, hombre, si este hombre nace, yo no sé ni cómo háblame. Pero anda a ver, para declarársele a la chavala número 1. Ok. Entonces, el diseño de Dios nosotros nos hizo bellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Y ahí, Marixa? Se hizo bella. Lo que pasa es que ahora ya tenés como tus 4 chavalos, 6 chavalos. Pero te hizo bella. Ok. En lo interior, hermano, usted ve. Argumento basado en la naturaleza del hombre. Las raíces del hombre son directamente encajadas en la naturaleza de Dios. Argumento basado en la historia. La historia viene sobre el argumento de la existencia de Dios, no solamente porque se ha escrito. El Señor tuvo los detalles, hermano, de escribir la historia. Cuando usted se va al Antiguo Testamento, nos damos de cuenta, cuando estudiamos historia, hermano, sobre el proceso de Dios, desde el huerto del Edén hasta nuestra existencia real de hoy. Búsquenme cualquier escritor, cualquier escrito o volumen de cualquier religión, a ver si se parece un poco a lo que Dios ha declarado en la Santa Escritura. No aparece, hermano. No aparece. Y si hay una similitud, es copia de... Es copia, correcto. No hay. Es que no existe. La palabra de Dios es infalible. Infalible quiere decir que ella no tiene error, es recta y viene de lo alto, es santa. ¿Ok, hermano? Ok, dice, argumento basado en la creencia universal. Todo mundo sabe, por X o Y razón, la existencia de Dios a través de la creencia a nivel mundial, por la naturaleza misma y todas las cosas que existen. Hay gente, hermano, que está aduciendo, yo estaba viendo en Discovery Channel, que estaban diciendo de que hace 1.000 millones y millones y millones de años, dice que la Tierra fue impactada por un meteorito y que ella comenzó a agarrar líquido. Y eso al convertirse en líquido, dice que hubieron como gérmenes o partículas que formaron al hombre. Y de ahí el hombre nació y nació la mujer. ¿Qué? Hermano, son con el perdón suyo, son científicos. Con el permiso de ustedes, esas son... No la diga. Déjenme sacar. Estupideces. Son tonteras, hermano. Eso es necedad. Porque, hermano, ¿cómo los hijos, hermano, siempre sacan de los 2 hijos, de los 3 hijos que ustedes tienen, quiénes tienen rasgos más de uno y del otro? La hija suya, la chiquita suya o el varoncito creo que tiene más rasgos tuyos, right? Y la hermana Yesenia, la chiquita, la más grandecita, la veo que tiene rasgos de ella. Nosotros, nuestros hijos, ¿cómo se parecen a nosotros? Ya sea a la mamá o al papá. Si no se parece a ninguno de los dos, hay que buscar alrededor de la casa quién se parece, pero se debe parecer a alguien. El negrito es el único tuyo. Al otro El sorullo. Ok. Pero entonces, el pan, hermano, el pan, los tacos. ¿cómo eso se hereda? Se hereda a través de los genes que ya se han descubierto, que los genes producen en nosotros nuestro parentesco. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Y estamos solamente calentando. Yo creo que la otra semana vamos a hablar de Dios, porque falta lo mejor. Ok, estudien la página todo lo que es de Dios y el espíritu, los espíritus. Amén, hermano. Pregunta hasta aquí. Aquí.
¿Lo pregunta? Necesitamos platos. ¿Ah? Platos. ¿No tenés ahí atrás? Hermana Marisa, ¿tiene plato? Me presta, o el hermano Rosalí. ¿Tiene plato ahí atrás? Présteme, yo tengo en la casa, lo que pasa es que no me puso mi esposa. Ok, gracias hermano. Vamos a orar, hermano, una oración cortita para que el Señor, yo les dije que esta clase viene candela y tenemos que abrirnos. Ok, ¿cómo demostramos nosotros que estamos con el Dios verdadero, que Él es real? A través de nuestro Señor Jesucristo. Él lo ha revelado a nosotros. Si usted le dice a alguien, oh, porque yo he cambiado mi cambio, la gente no te va a parar pelota. Porque mucha gente ha cambiado por una mujer, ha cambiado por el hombre. Pero el Señor Jesucristo nos ha cambiado. Así va a morir. Es a través del Señor Jesús. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, tu bendición. Te pedimos, Espíritu Santo, que la gracia tuya sea sobre nosotros. Mira qué abundancia, Señor, de conocimiento, de palabra, donde nosotros podemos encontrarnos con una gran verdad. Que tú eres real, que tú eres el Señor de señores, tú eres el Rey de reyes y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por compartir con nosotros y bendecirnos, por hacernos ver, Señor, las verdades reales en nosotros y que la gracia tuya sea permanente sobre nosotros. Bendice, Señor, a los hermanos que no pudieron estar en la clase y seas tu Señor sobre ellos. En el nombre de Jesús, bendice al grupo. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Cualquier pregunta. El tema Dios significa creador. Ahora, lo importante de esto, hermano, es que nosotros estemos conscientes de que hay cientos de dioses, pero nosotros tenemos que estar conscientes que el Dios de nosotros es uno. ¿Usted ha visto a Dios? ¿Ha visto César a Dios? ¿Alguien lo ha visto, hermano? Literalmente. En sueño. Nadie lo ha visto. Ahora, ¿por qué estamos aquí sirviéndole a un Dios que nunca hemos visto? Por la fe que le ha puesto. ¿Por qué? Nos sentimos, Ha hecho algo visible. nos ha cambiado. Ok, pero como tú me puedes, explícame un poquito, sea un poquito más abierto, no seas tan abstracto. Algo más, dime algo más. Un pedacito de lo que ¿por qué tú crees en Dios? ¿Cómo el Dios que tú le sirves se te ha revelado a ti? Cada vez que abro los ojos por la mañana y veo la creación, es una forma de que Dios revela su existencia. Ok, César. Dime, ¿cómo tú, el ser que tú le sirves, por qué le sirve? ¿Cómo Él ha llegado a ti? ¿Cómo se te ha revelado a ti? ¿Cuál es tu experiencia con Él? Dios se revela, Dios habla en nuestros corazones, lo podemos sentir y ¿Tú hablas por tu experiencia? Creemos en Él, por eso cuando el Señor vino a mi vida, Él puso en mi corazón ese sentir y por fe y transformó mi vida y por eso creo yo de que hay un Dios que transforma y creemos en Él, aunque no lo pueda ver, pero sí puedo sentir y he experimentado su poder y su amor. Cortito. Sí, con el hecho de analizar los dioses que hay. Entonces, analizando todos estos dioses falsos que Dios habla en la Biblia, ninguno de ellos he sabido o he leído que han creado algo, pero el Dios que yo creo que ese ha creado todo esto y no hay otro que lo iguale ni haga algo parecido a lo que mi Dios hace. ¿Y en ti? En mí ha hecho un gran cambio. Antes yo no era nada, hoy soy un hijo de Dios. Uno que ha hecho grandes por fe, que ha hecho cambios en mí, que ahora hasta yo mismo me sorprendo de quién soy ahora a cómo era antes. O sea, en pocas palabras, tú has cambiado. Grandemente. Ok. Vos, chavalo, vos, que estás detrás de la cámara, voltea la cámara y póntela de frente. Para que se mire. Para que te mire. ¿Cómo tú podrías decir que Dios es real? ¿Qué es lo que ha hecho en ti para que tú lo hables de Él? Porque si hablamos, hermano, de un Dios que nosotros le servimos, vamos a hablar por la experiencia que vivimos. ¿Puedo decir algo rapidito? Dale, porque suéltate. Te está pidiendo algo personal, ¿verdad? Personal, correcto. No lo que ha hecho en la gente, porque estamos aquí todos. Son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ok, en pocas palabras, Juan el teólogo se le revela a él que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se había manifestado de esa manera, es un solo Dios. Pero ¿cómo podemos enseñar nosotros esa trilogía?
¿cómo podemos enseñar nosotros esa doctrina? Nosotros la enseñamos porque está escrita y fue revelada por el Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, para que el hombre esté enteramente preparado para la defensa del Evangelio. Y si el Señor se manifestó en tres maneras, el Padre primero, después en el Antiguo Testamento, y el Padre dijo, he aquí mi Hijo amado. ¿Se acuerdan? Cuando en él tengo contentamiento, dice que reposó, le dijo a Juan, cuando repose sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. ¿Se acuerdan que se manifestó? El Padre se manifiesta primero hablando, después a través del Hijo, y de tercera persona se manifiesta a través del Espíritu Santo. Públicamente no se manifestó ahí, porque ahí solamente se dio cuenta Juan y Jesús. Pero ya cuando vamos al aposento alto, cuando el Señor se va, ahí se manifiesta directamente el Espíritu Santo a nivel mundial. Se reconoce la presencia del Espíritu Santo. ¿Lo encontró? Sí, ¿Qué dice? Pero aquí tiene la misma definición que en el teléfono, ¿no? Igual. Hermano, yo tengo otro concepto acá de Dios. Ok. Dice, en el concepto teológico, filosófico y antropológico de Dios, hace referencia a una deidad suprema. La 23ª edición del diccionario de la Real Academia Española lo define como el ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo. Ok, monoteísta significa que creemos en un solo Dios, somos monoteístas. Le leo todo este concepto. Léelo, varón. Dice, Dios, en las religiones monoteístas, ser eterno, sobrenatural y único que ha creado el universo y controla todo lo existente. El culto católico se centra en la figura de Dios. Alá es el Dios de los musulmanes, Yahvé es el Dios de los hebreos. En las religiones politeístas, ser sobrenatural que tiene poder sobre una parte concreta de lo existente y sobre el destino de los seres humanos. Y ahí sigue. Bueno, en pocas palabras, vamos a definir la palabra Dios. La vamos a poner, escríbalo ahí en el cuaderno. La palabra Dios significa creador. Ese es el creador de todas las cosas. ¿Por qué estamos aquí sirviéndole a un Dios que nunca hemos visto? Por la fe que le ha puesto. ¿Por qué? Nos La sentimos, fe. Ha hecho algo visible. nos ha cambiado. Ok, pero como tú me puedes, explícame un poquito, sea un poquito más abierto, no seas tan abstracto. Algo más, dime algo más. Un pedacito de lo que ¿por qué tú crees en Dios? ¿Cómo el Dios que tú le sirves se te ha revelado a ti? Cada vez que abro los ojos por la mañana y veo la creación, es una forma de que Dios revela su existencia. Ok, César. Dime, ¿cómo tú, el ser que tú le sirves, por qué le sirve? ¿Cómo Él ha llegado a ti? ¿Cómo se te ha revelado a ti? ¿Cuál es tu experiencia con Él? Dios se revela, Dios habla en nuestros corazones, lo podemos sentir y Tú hablas por tu experiencia. Creemos en Él, por eso cuando el Señor vino a mi vida, Él puso en mi corazón ese sentir y por fe y transformó mi vida y por eso creo yo de que hay un Dios que transforma y creemos en Él, aunque no lo pueda ver, pero sí puedo sentir y he experimentado su poder y su amor. Cortito. Sí, con el hecho de analizar los dioses que hay. Entonces, analizando todos estos dioses falsos que Dios habla en la Biblia, ninguno de ellos he sabido o he leído que han creado algo, pero el Dios que yo creo que ese ha creado todo esto y no hay otro que lo iguale ni haga algo parecido a lo que mi Dios hace. ¿Y en ti? En mí ha hecho un gran cambio. Antes yo no era nada, hoy soy un hijo de Dios, uno que ha hecho por fe, que ha hecho cambios en mí, que ahora hasta yo mismo me sorprendo de quién soy ahora a cómo era antes. O sea, en pocas palabras, tú has cambiado. Grandemente. Ok. Vos, chavalo, vos, que estás detrás de la cámara, voltea la cámara y póntela de frente. Para que se mire. Para que te mire. ¿Cómo tú podrías decir que Dios es real? ¿Qué es lo que ha hecho en ti para que tú hables de Él? Porque si hablamos, hermano, de un Dios
que nosotros le servimos, vamos a hablar por la experiencia que vivimos. ¿Puedo decir algo rapidito? Dale, porque suéltate. Te está pidiendo algo personal, ¿verdad? Personal, correcto. No lo que ha hecho en la gente porque estamos aquí todos, sino en lo tuyo personal. En algunas ocasiones, por ejemplo, lo he comentado, pero esto es algo que hasta el día de hoy impacta mi vida. O sea, todos saben mi condición antigua, ¿verdad? Era yo, tomaba mucho y usaba drogas. Okay. Entonces, en una ocasión, después de 3 días de estar tomando y drogándome, llegó un momento que yo ya no reaccionaba, tenía una sobredosis. Y lo único que yo... Yo dije, Dios es hoy. Okay. Dios es Pero eso lo dijo el Señor. Okay. ¿Cuál, hermano? 10:34. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, Dios es hoy. Si amó Dios es a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dijo, hijo de Dios soy. ¿Me explico? Entonces pónganlo ahí en concordancia, porque eso es algo, hermano, que no se puede predicar abiertamente porque se puede mal usar. Pero un Dios, el hijo de un Dios, es un Dios. Es Dios. La diferencia es que nosotros somos mortales, porque Él nos dio en un principio en el huerto del Edén. El Señor nos creó para ser eternos, pero porque nos salimos fuera de la voluntad de Dios, entonces nosotros caímos al grado menor, menor o peor que los ángeles. Pero sí, nosotros en un principio el Señor tenía propósitos eternos y lo sigue teniendo, a la diferencia que hoy nosotros somos mortales. Solo vamos a alcanzar la inmortalidad aquellos que entremos en la vida eterna. También nosotros. Porque el Señor nos va a dar de comer del árbol de la vida. Y cuando comamos de Él, todavía no hemos comido, hermano. Nosotros lo que el Señor nos ha dado es una entrada por la fe en el Señor. Hermano, todavía nosotros no hemos coronado nuestra victoria. Quiero que sepa eso, porque nos podemos perder en el último instante. Tenemos que mantenernos firmes. Por eso dice la palabra del Señor, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque cualquiera de nosotros puede resbalar. Entonces, para terminar el punto, la palabra Dios es creador. El ser humano crea, claro que nosotros somos creativos. En Nicaragua no creamos nada, ni en El Salvador. Pero acá en Estados Unidos y en Norteamérica, acá en Europa sí crean. Porque allá lo que hacemos es pupusas hacemos nosotros en El Salvador, creamos las pupusas. Y hacíamos carritos de y los hondureños hicieron... ¿Qué creamos? A nivel mundial... La marimba, el instrumento ese en Guatemala. Oh, de verdad. ¿A dónde la crearon? Es de Guatemala. ¿No es de México? No, Guatemala. En El Salvador, ustedes que son salvadoreños, ¿qué han creado allá? Que a nivel mundial, ¿qué sirve? La mara salvadoreña. La pupusa. Ya ves, han aportado al mundo. Hemos aportado para la maldad. Y en Nicaragua, ¿qué hemos creado? Déjenme ver. Carteritas finos. La delantera del Real Madrid se entrenó en el mercado oriental de Nicaragua. Que ahora hasta yo mismo me sorprendo de quién soy ahora a cómo era antes. O sea, en pocas palabras, tú has cambiado. Grandemente. Ok. Vos, chavalo, vos, que estás detrás de la cámara, voltea la cámara y póntela de frente. Para que se mire. Para que te mire. ¿Cómo tú podrías decir que Dios es real? ¿Qué es lo que ha hecho en ti para que tú hables de Él? Porque si hablamos, hermano, de un Dios que nosotros le servimos, vamos a hablar por la experiencia que vivimos. ¿Puedo decir algo rapidito? Dale, porque suéltate. Te está pidiendo algo personal, ¿verdad? Personal, correcto. No lo que ha hecho en la gente porque estamos aquí todos, sino en lo tuyo personal. En algunas ocasiones, por ejemplo, lo he comentado, pero esto es algo que hasta el día de hoy impacta mi vida. O sea, todos saben mi condición antigua, ¿verdad? Era yo, tomaba mucho y usaba drogas. Okay. Entonces, en una ocasión, después de 3 días de estar tomando y drogándome, llegó un momento que yo ya no reaccionaba, tenía una sobredosis. Y lo único que yo hice fue recostarme en la pared y dejarme morir. Era todo lo que yo quería ya. Okay. En mi mente aparecía que decía yo, toda mi vida fui cristiano desde niño.
y me voy a morir así y me voy para el infierno. Pero algo por dentro me decía a mí, algo yo escuchaba que decía, no te arrepientas ahora porque imagínate, ahora que te estás muriendo vas a pedirle perdón a Dios. Y entonces llegué a la conclusión yo de que me iba a morir así. En ese lapso de tiempo yo escuché una voz que me dijo, pero era de mi mamá, y me dijo, hijo, levántate, ve y báñate. Entonces yo recapacité y fui y así con todo y ropa me metí a la ducha y reaccioné. Entonces mi mamá estaba a miles de kilómetros de acá, no pudo haber sido ella que me llamó, fue Dios. Había algo que me decía que me dejara morir así. ¿Y tuvo fuerza esa voz? Por supuesto que sí, inmediatamente cuando yo escuché esa voz me incorporé y logré ir al baño a echarme agua. ¿Qué pasó después? Estoy acá. ¿Fue la última vez que lo hiciste? ¿De drogarte? Ese fue el proceso de mi transformación. Ok. En pocas palabras, tú lo sientes como vívido eso, claro, de parte de Dios. Hermana Marixa. Por el cambio que Él ha hecho en la vida mía. Cuando aceptaste a Cristo, ¿sentiste algo? A Cristo, yo sentí algo todo diferente, hermano. Mi mentalidad cambió, toda mi forma de ser, todo cambió. Si a ti te tocara hablar a nosotros que somos incrédulos, no creemos en Dios, ¿cómo tú me dirías que este Dios es real en tu vida? Bueno, ¿O solamente está en tu imaginación, Dios? No está en la imaginación porque los hechos hablan, hermano. La vida mía es otra diferente, es todo por completo. Que en la cruz se levantó victorioso y llevó las primicias al Padre porque el Gestas se arrepintió, aunque el Dima se... Ese es el espíritu del anticristo ya. Hermano, si Jesucristo fue... La victoria de la cruz es uno de los mensajes más grandes que hay, porque ahí se consolidó nuestra salvación. Si Cristo es derrotado, hermano, y no va a la cruz, nosotros no estuviéramos aquí. Tuviéramos tal vez en el Antiguo Testamento lo que es matando, no comiendo chancho. Matando todo. Ok, entonces página 21 dice Dios. ¿Quién quiere leer ese párrafo, hermano? Vivimos en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso hacedor y cuya belleza, designio y orden señala la presencia de un sabio legislador. Pero, ¿quién hizo al hacedor? ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién? Ay, Señor. Me preguntó a mi niña. ¿Qué contestaría tú, Yo preguntaba a dos. Mauri? ¿Quién hizo a Dios? Usted me dijo que Él es Él. Él no tiene... En Isaías 43, ahí está su relato, que nadie lo hizo. Antes de Él y después de Él no hay otro. Exacto. Él es Él. Él es Dios. Ay, me gustó esa. ¿Ah? Oye, el americano Él es el que yo soy. Yo soy el que soy. Podemos remontarnos en el tiempo, pasando del efecto a la causa, pero no podemos continuar retrocediendo para siempre sin admitir un ser eterno. Ese ser eterno es Dios, la causa y manantial de todo lo bueno que existe. Amén. En pocas palabras, ¿quién hizo a Dios? No hay respuesta para eso. Un día, hermano, es probable que Dios, si le place, nos revele cuando estemos allá ante Él, en la gran Jerusalén. Es que lo veremos, dice, tal como Él es. ¿Verdad? Mis hijos, vengan, les voy a relatar. Voy a contar toda mi historia. Venga. No, que me están contando historias. Vení esa chavala, vení esa Marisa, vení aquí. Uno se va a quedar embobado cuando lo ve. ¿Qué me están preguntando? Hermano, eso va a ser bello, hermano. Se va a quedar Lo triste para llegar allá, hermano, es la muerte. Ese charco yo no lo quiero pasar. Pero todo lo demás me encanta. Si eso me sirve para llegar allá, yo me quiero morir ya. No, tampoco así, hermano, usted lo necesita. Acuérdese que hay todo es el tiempo de Dios, porque tenemos un día estipulado para morir y que llegar la muerte. ¿Verdad? Porque la muerte me lleva al tiempo. ¿Sabes con quién anda con ganas que me lo lleve la pelona? Ya me lo dijo como 3 veces el hermano Freddy. Y yo estoy con ganas que me lleven. Pero él está como... según él dice que está preparado. Como que es lo mismo verla venir a platicar con ella. Está preparado porque tiene la mortaja, la caja. Hijo, y de tercera persona se manifiesta a través del Espíritu Santo. Públicamente no se manifestó ahí, porque ahí solamente se dio cuenta Juan y Jesús. Pero ya cuando vamos al aposento alto, cuando el Señor se va,
Ahí se manifiesta directamente el Espíritu Santo a nivel mundial. Se reconoce la presencia del Espíritu Santo. ¿Lo encontró? Sí, ¿Qué dice? Pero aquí tiene la misma definición que en el teléfono, ¿no? Igual. Hermano, yo tengo otro concepto acá de Dios. Ok. Dice, en el concepto teológico, filosófico y antropológico de Dios, hace referencia a una deidad suprema. La 23ª edición del diccionario de la Real Academia Española lo define como el ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo. Ok, monoteísta significa que creemos en un solo Dios, somos monoteístas. Le leo todo este concepto. Léelo, bueno. Dice, Dios. En las religiones monoteístas, ser eterno, sobrenatural y único que ha creado el universo y controla todo lo existente. El culto católico se centra en la figura de Dios. Alá es el Dios de los musulmanes, Yahvé es el Dios de los hebreos. En las religiones politeístas, ser sobrenatural que tiene poder sobre una parte concreta de lo existente y sobre el destino de los seres humanos. Y ahí sigue. Bueno, en pocas palabras, vamos a definir la palabra Dios. La vamos a poner, escríbalo ahí en el cuaderno. La palabra Dios significa creador. Ese es el creador de todas las cosas. Pero la palabra Dios no es un título, no es un... La palabra Dios es un, vamos a decir, es un título, pero al mismo tiempo es un nombre, es una palabra que se le atribuye simple y sencillamente a aquel que crea. Nosotros somos, según el Salmo 94, nosotros somos pequeños dioses, según el Salmo 94. Pero nosotros somos porque somos hijos de Dios. Primero creación y después Él nos hizo, ¿cómo se llama? Nos hizo su pueblo. Pero dice el Salmo 94 que sí, nosotros somos como pequeños dioses. Incluso Jesucristo dijo en cierta ocasión, ¿acaso no oíste vosotros decir que vosotros sois dioses? Porque nosotros creamos. ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién? Ay, Señor. Me preguntó a mi niña esa. ¿Qué contestaría tú, Yo preguntaba a dos. Mauri? ¿Quién hizo a Dios? Usted me dijo que Él es Él. Él no tiene... En Isaías 43, ahí está su relato, que nadie lo hizo. Antes de Él y después de Él no hay otro. Exacto. Él es Él. Él es Dios. Ay, me gustó esa. ¿Ah? Oye, el americano este. Él es el que yo soy. Yo soy el que soy. Podemos remontarnos en el tiempo, pasando del efecto a la causa, pero no podemos continuar retrocediendo para siempre sin admitir un ser eterno. Ese ser eterno es Dios, la causa y manantial de todo lo bueno que existe. Amén. En pocas palabras, ¿quién hizo a Dios? No hay respuesta para eso. Un día, hermano, es probable que Dios, si le place, nos revele cuando estemos allá ante Él, en la gran Jerusalén. Es que lo veremos, dice, tal como Él es. ¿Verdad? Mis hijos, vengan, les voy a relatar. Voy a contar toda mi historia. Venga. No, ¿qué? Me Pequeños están contando historias. Vení esa chavala, vení esa Marisa, vení aquí, Hermano, sentate. uno se va a quedar embobado cuando lo vea. ¿Qué me están preguntando? Hermano, eso va a ser bello, hermano. Se va a quedar un Lo triste para llegar allá, hermano, es la muerte. Ese charco yo no lo quiero pasar. Pero todo lo demás me encanta. Si eso me sirve para llegar allá, yo me quiero morir ya. No, tampoco así, hermano, usted lo necesita. Acuérdese que hay todo es el tiempo de Dios, porque tenemos un día estipulado para morir y que llegar la muerte. ¿Verdad? Porque la muerte me lleva todo el tiempo. ¿Sabes quién anda con ganas que me lo lleve la pelona? Ya me lo dijo como 3 veces el hermano Freddy. Y yo estoy con ganas que me lleven. Pero él está como... Según él dice que está preparado. Como que es lo mismo verla venir a platicar con ella. Está preparado porque tiene la mortaja, la caja. Sí, porque tiene buen seguro y nosotros los pelados. Ya tiene por ahí que está preparado. Al saber Flor que va a ir a vender.
para poderme enterrar. Los hijos que van quemado ya, una cajita de fósforo y lo tiran en el buque. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Cuántos quieren irse allá para verlo? Oí, un amén, pero de aquí para afuera, pero aquí adentro no está. Del fondo salió. Sí, ¿cómo no? Las niñas. No te vaya a pasar como aquel hombre de poca fe. No te va a pasar como aquel peludo que lo mandó la muerte a buscar y llegó a buscar al peludo y el peludo se dio cuenta que lo andaban buscando y se salió por atrás y se fue a pelar, se peloneó. Como no lo encontraba, dijo, ¿qué es este pelón? Ahí vamos al grado menor, menor o peor que en Los Ángeles. Pero sí nosotros en un principio el Señor tenía propósitos eternos y lo sigue teniendo, a la diferencia que hoy nosotros somos mortales. Solo vamos a alcanzar la inmortalidad aquellos que entremos en la vida eterna. También nosotros. Porque el Señor nos va a dar de comer del árbol de la vida. Y cuando comamos de él, todavía no hemos comido, hermano. Nosotros lo que el Señor nos ha dado es una entrada por la fe en el Señor. Hermano, todavía nosotros no hemos coronado nuestra victoria. Quiero que sepa eso, porque nos podemos perder en el último instante. Tenemos que mantenernos firmes. Por eso dice la palabra del Señor, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque cualquiera de nosotros puede resbalar. Entonces, para terminar el punto, la palabra Dios es creador. El ser humano crea, claro que nosotros somos creativos. En Nicaragua no creamos nada, ni en El Salvador. Pero acá en Estados Unidos y en Norteamérica, acá en Europa sí creen. Porque allá lo que hacemos es pupusas hacemos nosotros en El Salvador, creamos las pupusas. Y hacíamos carritos de los hondureños hicieron. ¿Qué creamos? A nivel mundial. La marimba, el instrumento ese en Guatemala. Oh, de verdad. ¿A dónde la crearon? Es de Guatemala. ¿No es de México? No, Guatemala. En El Salvador, ustedes que son salvadoreños, ¿qué han creado allá? Que a nivel mundial, ¿qué sirve? La mara salvadoreña. La pupusa. Ya ves, han aportado al mundo. Hemos aportado para la maldad. Y en Nicaragua, ¿qué hemos creado? Déjenme ver. Carteritas finos. La delantera del Real Madrid se entrenó en el mercado oriental de Nicaragua. ¿Sabe por qué? Porque cuando los carteritas van detrás del tipo va así, entonces ahí los entrenan y ya salen pulidos para la... Pero que en nuestros países no creamos, pero todo lo que nosotros recibimos allá, hermano, ha venido de la bendición de Europa, de Estados Unidos. Maquinaria, esto, lo otro, todo es importado. Todo, hermano. Allá la carne la producen ellos. Right. Pero no creamos. Ok, entonces terminamos el punto. El tema Dios significa creador. Ahora, lo importante de esto, hermano, es que nosotros estemos conscientes de que hay cientos de dioses, pero nosotros tenemos que estar conscientes que el Dios de nosotros es uno. ¿Usted ha visto a Dios? ¿Ha visto César a Dios? ¿Alguien lo ha visto, hermano? Literalmente. En sueño. Nadie lo ha visto. Ahora, hermano, es probable que Dios, si le place, nos revele cuando estemos allá ante Él, en la gran Jerusalén. Es que lo veremos, dice, tal como Él es. ¿Verdad? Mis hijos, vengan, les voy a relatar. Voy a contar toda mi historia. Venga. No, que vení esa chavala, vení esa Marisa, vení aquí. Uno se va a quedar embobado cuando lo vea. ¿Qué me están preguntando? Hermano, eso va a ser bello, hermano. Se va a quedar Lo triste para llegar allá, hermano, es la muerte. Ese charco yo no lo quiero pasar. Pero todo lo demás me encanta. Si eso me sirve para llegar allá, yo me quiero morir ya. No, tampoco así, hermano, usted lo necesita. Acuérdese que hay todo es el tiempo de Dios, porque tenemos un día estipulado para morir y que llegar la muerte. ¿Verdad? Porque la muerte me lleva al tiempo. ¿Sabes con quién anda con ganas que me lo lleve la pelona? Ya me lo dijo como 3 veces el hermano Freddy. Y yo estoy con ganas que me lleven. Pero él está como... según él dice que está preparado. Como que es lo mismo verla venir a platicar con ella. Está preparado porque tiene la mortaja, la caja. Sí, porque tiene buen seguro y nosotros los pelados. Ya tiene por ahí que está preparado. Al saber Flor que va a ir a vender.
para poderme enterrar. Los hijos que van quemado ya, una cajita de fósforo y lo tiran en la boca. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren ver al Señor? ¿Cuántos quieren irse allá para verlo? ¿Oí? Un amén, pero de aquí para afuera. Pero aquí adentro no está. Del fondo salió. Sí, ¿cómo no? Las niñas. No te vaya a pasar como aquel hombre de poca fe. No te va a pasar como aquel peludo que lo mandó la muerte a buscar y llegó a buscar al peludo y el peludo se dio cuenta que lo andaban buscando y se salió por atrás y se fue a pelar. Se peloneó. Como no lo encontraba, dijo, ¿qué es este pelón? Así es que... Ok, entonces el bosquejo, la existencia de Dios, su existencia afirmada. Vamos a ver, dice, su existencia demostrada. ¿Cómo podemos demostrar su existencia? Argumento basado en la creación. Lo que ustedes estaban diciendo, la creación. ¿Quién dijo? Oscar fue, ¿right? ¿Y su existencia afirmada está? Dice Oscar que la creación, porque yo soy la muestra palpable de que Dios es real. Mírenme a mí. Así fue que dijiste, Oscar. En otras palabras, más o menos estoy. Ok, entonces la existencia de la creación, argumento del punto 2, argumento basado en el diseño. ¿De qué diseño está hablando? En el diseño del hombre. El diseño del hombre, hermanos, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿Dios tiene cuerpo como nosotros? Estamos en teología, ¿right? Estamos hablando de Dios. ¿Tiene cuerpo como nosotros? Fecundar a una mujer. Nadie tiene poder para hacer eso, solamente nosotros los hombres. Los animales lo hacen, pero lo hacen de una manera diferente porque no son seres humanos, no crean seres humanos. Nosotros nos producimos en otro ser humano. Y segundo, tenemos creatividad. Todo esto ha sido hecho por la mente humana, que ha sido iluminado, inspirado por el Señor. Eso se llama la inspiración o la iluminación de Dios a la raza humana, para que la raza humana tuviera como el desarrollo que hoy nosotros tenemos. Eso ha venido evolutivamente. Dime, Oscar. Sí, hermano, y sería correcto, ¿verdad? Como usted dice que ahí en Salmo lo dice, ¿verdad? Sería correcto desde nosotros, si nosotros estamos dando una enseñanza, ¿no? Decir que nosotros somos pequeños dioses, o sea... Es lo que dice el Salmo 90. ¿Alguien tiene el Salmo 94? Creo que es el 94 o el 98. ¿Lo han leído? Sí, lo he escuchado por ahí, querido. O sea, nosotros no nos podemos decir pequeños dioses, pero la Biblia lo... Pero nos pone pongámonos yo, Jehová Junior, como dijo Jesús. Ajá, Jehová Junior. Los Junior, digo que éramos. ¿Por qué? Espérate, creo que es el 94 o el 98. ¿Cuándo Jesús lo aplicó? No le estamos haciendo sentido. Déjenme ver. Ay, qué barbaridad, me quedo en casa. Vaya también. Ahorita me voy. El 94 no es el 96. Tampoco. No, aquí está. ¿Estamos 29? Sí. ¿O no? No. Estamos 30, ¿verdad? 30. No es la concordancia. ¿Tiene alguien concordancia, no? Busque dioses o algo así. Está en el, yo creo, está en el Salmo, en uno de estos, el 90 y pico. Para corroborar lo que estoy diciendo. Siempre es bueno andar una Biblia de... Salmo 82, 6. Salmo 82. Y Juan 10, 34 dice, los seres humanos de hecho pequeños dioses. ¿Cuál es, hijo? El 82, 6 dice, 84. vosotros sois dioses y todos sois dioses. 82. 82, 6. Ok, dice... Vamos a meternos ahí bastante fuerte. Página 21. En el bosquejo.
Vamos a esperar que los muchachos encuentren la palabra de Dios. Cuando la tengan, hermano, o la apuntamos de un solo para arrancar, porque esto viene bueno hoy. El menú viene mejor que los tacos que están ahí atrás. Layo, hermano Rosalío. Dios es con D. Con D. Okay. 2, 4, 6. No ha venido con algo. ¿Quién más me falta? De Nilsson. No, de Nilsson ya vino. Hermano Freddy está afuera. Solo uno falta. Dice que en las religiones politeístas es el ser sobrenatural que tiene poder sobre una parte concreta de lo existente y sobre el destino de los seres humanos. Ese es Dios. Ok. Personas, hay como 4 definiciones. Ok. ¿Cuántos dioses hay? Ok. ¿Qué dice? Ni lo he encontrado. Está en la Biblia. Sí, pero que tiene un montón de... Póngale DI. Búsquele DI. Sí, aquí está. Ya leyó. La DI, pero... Léemela de nuevo, varón. Escuchen bien, hermano. Levanta un poquito la voz, papito. En las religiones politeístas, ser sobrenatural que tiene poder sobre una parte concreta de lo existente y sobre el destino de los seres humanos. En pocas palabras, tiene dominio. No habla sobre creador, right? No habla sobre creador. Porque ahí está hablando del politeísmo. El politeísmo es doctrina que los que creen en la existencia de varios dioses. Por eso habla de los politeístas que creen en varios dioses. En pocas palabras, no encaja en el Dios nuestro, porque el Dios nuestro es uno. Dice Jehová Dios, uno soy. Y después de mí y antes de mí no hay otro Dios. ¿Ok? Pero cuando nos vamos a Génesis, en los primeros 3 versículos, 4 o 5 versículos, cuando el Señor declara en el primer capítulo, declara a ser la raza humana, comienza a hacer las cosas primero. El primer día ordenó la tierra, hizo la tierra, separó el mar. Entonces nos damos de cuenta que hay una parafrasis que nosotros la conocemos como el Elohim, que es una frase plural. Y dijo el Señor, hagamos. No dijo, voy a hacer o voy a hacer. Entonces aparece lo que es el pluralismo. Y después nosotros vemos la revelación en el Nuevo Testamento del Dios Trino. No aparece en el Antiguo Testamento el Dios Trino. Vamos a definir la palabra Dios. La vamos a poner, escríbalo ahí en el cuaderno. La palabra Dios significa creador. Ese es el creador de todas las cosas. Pero la palabra Dios no es un título, no es un... La palabra Dios es un, es un título, pero al mismo tiempo es un nombre, es una palabra que se le atribuye simple y sencillamente a aquel que crea. Nosotros somos, según el Salmo 94, nosotros somos pequeños dioses, según el Salmo 94. Pero nosotros somos porque somos hijos de Dios. Primero creación y después Él nos hizo, ¿cómo se llama? Nos hizo su pueblo. Pero dice el Salmo 94 que sí, nosotros somos como pequeños dioses. Incluso Jesucristo dijo en cierta ocasión, ¿acaso no oíste vosotros decir que vosotros sois dioses? Porque nosotros creamos, el ser humano es el único que crea. El ser humano engendra a una mujer, tiene poder para crear. Porque Dios le dio ese poder. Nos puso la semilla del esperma para poder fecundar a una mujer. Nadie tiene poder para hacer eso, solamente nosotros los hombres. Los animales lo hacen, pero lo hacen de una manera diferente porque no son seres humanos, no crean seres humanos. Nosotros nos producimos en otro ser humano. Y segundo, tenemos creatividad. Todo esto ha sido hecho por la mente humana, que ha sido iluminado, inspirado por el Señor. Eso se llama la inspiración o la iluminación de Dios a la raza humana, para que la raza humana
tuviera como el desarrollo que hoy nosotros tenemos. Eso ha venido evolutivamente. Dime, Oca. Sí, hermano, y sería correcto, ¿verdad? Como usted dice que ahí en Salmo lo dice, ¿verdad? Sería correcto nosotros, si nosotros estamos dando una enseñanza, ¿no? Decir que nosotros somos pequeños dioses, o sea... Es lo que dice el Salmo 90. ¿Alguien tiene el Salmo 94? Creo que es el 94 o el 98. ¿Lo han leído? Sí, lo he escuchado por ahí, querido. O sea, nosotros no nos podemos decir pequeños dioses, pero la Biblia lo... Pero nos pone pues pongámonos yo, Jehová Junior, Junior, como dijo Jesús. Ajá, Jehová Junior. Los Juniors, creo que eran... Espérate, creo que es el 94 o el 90.